Empecemos por decir que podemos pensar a la biología como la ciencia que se ocupa de las similitudes y de las diferencias en el mundo vivo. Si tenemos, por ejemplo, un helecho, un pino o una rosa, las tres son plantas vasculares. Sin embargo, el helecho es una planta sin semilla, el pino y la rosa son plantas con semilla. El pino tiene semillas desnudas y la rosa tiene semillas encerradas en un ovario. O sea que estamos viendo cosas que seguramente aparecieron en la charla de Jason, aparecerán en la charla del doctor Crisi, que es similitudes y diferencias. Si tenemos, por ejemplo, estos tres moluscos, el pulpo, el calamar y la almeja, el pulpo y el calamar son moluscos sin caparazón, la almeja es con caparazón. Fíjese que la almeja no está en su ambiente natural, sino más bien en el nuestro. Y la diferencia entre un pulpo y un calamar, por ejemplo, es que el pulpo es un molusco sin caparazón y sin pluma, pero seguramente ustedes que alguna vez cocinaron calamares para hacer una paella o algún tipo de comida con calamar, sabrán que cuando hay que limpiarlo hay que sacarle la pluma, que en latín es calamus, ¿no? Y de ahí viene calamar, es porque tiene una cosa dura adentro, como si fuera una pluma de escribir, que es característica de este grupo de moluscos. Las diferencias a veces confunden a los legos. Por ejemplo, un tiburón, un delfín y una orca son tres animales hidrodinámicos que viven en el agua, son tres vertebrados. Sin embargo, el tiburón es un pez y el delfín y la orca son mamíferos, tienen pelos y producen leche. Y los peces como grupo son mucho más ancestrales que los mamíferos. A su vez, el delfín se puede diferenciar de la orca. El delfín es muy amigable y, como ustedes saben, la orca no tanto. Las diferencias podemos verlas en los seres humanos, ¿no? Dos jugadores de básquetbol, Magic Johnson y Manu Ginóbili, los dos son de la misma especie, Homo sapiens sapiens, y habrán visto con Esteban que definimos especies de reproducción sexual como una población de individuos que puede dar descendencia fértil, o sea que dos personas pertenecen a esta especie y pueden dar descendencia fértil. Sin embargo, Magic Johnson tiene piel negra y Manu Ginóbili tiene piel blanca. Y las diferencias también se pueden observar en estos virus. Los virus no son células, los virus son partículas. Y son partículas que están formadas por proteínas y por ácidos nucleicos. La discusión sobre si son vida o no son vida es una discusión hasta cierto punto, digamos, semántica. Es una discusión que a mí particularmente no me interesa. Yo quiero saber qué es lo que son. Son partículas que pueden infectar células y pueden reproducir su genoma dentro de la célula. Ya veremos qué es un genoma. Pero admitiendo que son partículas, fijémonos los tres virus estos. Por ejemplo, el de la influenza H1N1, el de la gripe porcina, infecta humanos igual que el del papiloma. En tanto que ese de la derecha es un bacteriófago que infecta bacterias, ataca bacterias. Ahora, fíjense que estas diferencias no son así para otro criterio. Tanto el del papiloma como el bacteriófago tiene su genoma constituido por ADN, por ácido desoxirribonucleico, mientras que el de influenza tiene su genoma constituido por ARN. Yendo al mundo de la fantasía, no sé si ustedes vieron Avatar, pero en Avatar, que es una película muy interesante desde el punto de vista biológico, en todas las ramas de la biología, desde la creación de una botánica, de una zoología ficticia, hasta conceptos de neurobiología que son absolutamente revolucionarios y que no existen, pero que invitan a pensar. En Avatar hay dos especies, o casi especies, dos personajes principales, Neytiri, que es una Na'vi, son criaturas del planeta de Pandora creado por el director de Avatar, James Cameron, y Jake Sully, que es un avatar. La diferencia es que Jake Sully tiene ADN humano, o sea que es un híbrido con ADN humano. Ahora, si miran bien la película, van a ver que hay una diferencia taxonómica importante. Los avatar tienen 5 dedos y los Na'vi tienen 4 dedos. Esto no lo dice nadie, pero hay que mirar con atención, y esa es una de las características de la ciencia. Es que la ciencia descubre porque le quita el velo a algo que no se ve. Y hay que mirar con mucha atención. Y en la escritura que ustedes van a hacer, también hay que usar, la licenciada usó la palabra rigor, rigor hasta donde uno puede. El rigor no tiene que ser ciego,
pero sí tiene que sospechar uno que lo que uno ve no es lo que realmente es, sino que hay algo detrás. Vean de vuelta a Avatar y busquen los 4 dedos y los 5 dedos. Entonces, todos los seres vivos estamos compuestos por células. Esto que parece una afirmación trivial nos lleva a reflexionar la contraria. No existen seres vivos que no estén compuestos por células. O sea, y vuelvo a repetir, entonces esto nos lleva a decir, los virus son seres vivos y no son células los virus, son virus, son virus. Si tuviera tiempo les contaría una metáfora que ayudaría a entender por qué a veces no es necesario clasificar a los virus como seres vivos o no, pero bueno, en otro momento, si tengo tiempo, se las cuento. Aquí tenemos un humano que tiene órganos, que tiene tejidos, y ahí tenemos el dibujo de una célula. Es importante también cuando se enseña diferenciar qué es lo que es un esquema o un dibujo de qué es lo que es una observación con un instrumento, ¿no? Acá esto no es una micrografía electrónica ni una micrografía de microscopio óptico, esto es un dibujo, un esquema de una célula. En la célula se encuentra el núcleo, es una célula eucariota, el núcleo tiene cromosomas y por ahora, incluso con el pretendido experimento de Craig Venter de este año que salió en los diarios donde él dice haber creado una célula, cosa que no es cierto, por ahora toda célula proviene de otra célula. Toda célula proviene de otra célula. Es decir, no existe todavía evidencia de generación espontánea o de fabricación de una célula en el laboratorio a partir de sus compuestos químicos. Lo que hizo Venter, no sé si ustedes lo leyeron en los diarios, es tomar una bacteria, quitarle su propio ADN y trasplantarle el ADN de otra bacteria. Pero usó un citoplasma, un protoplasma ya existente. Hacer una célula de novo sería mezclar en un tubo de ensayo los componentes químicos, es decir, los ácidos nucleicos, las proteínas, los azúcares, los monosacáridos, los polisacáridos, batirlos y sácate que aparezca una célula. Eso todavía nadie lo ha hecho, no quiere decir que sea imposible hacerlo, probablemente en algún momento se haga, pero por ahora toda célula proviene de otra célula. Esto forma parte de la teoría celular que fue planteada en el siglo XIX. Más aún, es muy probable que todos los seres vivos provengamos de una única célula original, lo que técnicamente se conoce como origen monofilético de la vida, y seguro que Esteban dijo que esta es la homología fundamental. La razón por qué esto es así lo vamos a ver un poquito más adelante, quizás repitamos lo que dijo Esteban, pero bueno, es necesario cuando se habla de biología molecular. La aparición de la vida sobre la Tierra, o sea, es muy probable que todas las células de los organismos existentes en este momento y de todos los extinguidos provengamos de una única célula original que se piensa se formó en este planeta o llegó a este planeta hace unos 3.500, 3.800 millones de años. Y en la escala que figura en esta diapositiva, si ubicamos el Big Bang hace 15.000 millones de años, ojo que en inglés billion es 10 a la 9, es 1.000 millones, ¿no? 15.000 millones de años. El sistema solar se forma aproximadamente hace 4.500 millones de años y la primera célula que tiene DNA se ubica más o menos hace 3.500 millones de años. Fíjense, para la escala temporal los primeros mamíferos están por acá y el presente está por acá. El hombre como especie, ya vamos a ver eso, la especie Sapiens sapiens tiene unos 200.000 años, que en la escala de 15.000 millones de años es absolutamente despreciable en el tiempo.